Bien, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Una vez más es un privilegio poder compartir con ustedes. Gracias a Rubén por esta invitación. Y el tema que nos toca hoy es hablar de el apóstol Juan. Además está decirle que la palabra apóstol significa enviado, así que tanto Juan como los 12 eran enviados. El nombre de Juan significa el fiel a Dios. Y vemos que en la vida de Juan se cumplió porque él fue fiel hasta las últimas consecuencias. Hasta tal punto que él fue el último de los discípulos y de los apóstoles que murió ya a los 90 y pico de años, y fue el que tuvo el privilegio de cerrar el canon, es decir, cerrar con el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Vamos a ver de forma rápida, porque no nos va a cansar el tiempo, un poquito en cuanto a la vida de Juan, cómo fueron sus comienzos. Bueno, los comienzos de él, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35, dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y él les mostró el lugar. Y uno de estos discípulos era Andrés, hermano de Simón Pedro. Así que el otro es muy probable que sea Juan, porque lo llamativo del Evangelio de Juan es que el nombre Juan no se menciona nunca. Nunca. Siempre se presenta como el otro discípulo o el discípulo a quien amaba Jesús. Así que el otro discípulo que se presenta acá era, para mí, es Juan. Otra cosa, venía de una familia trabajadora, de una familia que tenía un cierto poder adquisitivo. Eso lo podemos ver ahí en Mateo capítulo 4, versículo 18, y ese lo vamos a leer. Dice Mateo 4, 18, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Ese era el oficio de ellos. Y le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y dice que ellos también, dejando al instante la barca a su padre, le siguieron. Así que de oficio eran pescadores. Y al parecer su padre tenía una embarcación. Esto está en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22, y Marcos capítulo 1, del 16 al 20. ¿Cómo era su carácter? ¿Cómo era su forma? Bueno, Juan era un poquito, y su hermano Jacobo, o Santiago, era un poquito temperamental. Aunque era conocido como el discípulo del amor, y escribió primera y segunda y tercera carta de Juan, todo ahí sobre el amor, en Lucas capítulo 9, versículo 49, dice que había un hombre que estaba echando fuera los demonios, y él y su hermano fueron y se lo prohibieron. Y el Señor le dijo: no tienen que hacer eso. Así que fíjense que el carácter que tenía. También dice que en un momento el Señor Jesús quiso entrar en Samaria para preparar la Pascua, todo eso así, y los samaritanos no se lo permitieron. Y Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo como dice Elías? Y el Señor le dijo: no, tampoco. Así que, y otra cosa que marca quiénes eran ellos antes de conocer a Cristo, está en Marcos capítulo 3, versículo 17. Marcos 3, 17 dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan,
hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Así que, fíjense el apellido que les puso el Señor. Hijos del trueno. Así que eran tipos complicados. Y esto estaba dentro de él cuando el Señor estaba llamando ahí a sus discípulos. Algo también interesante en la vida de Juan, como te marcaba anteriormente, fue uno de los primeros discípulos, uno de los primeros llamados, junto con Pedro, junto con Andrés, junto con Natanael, junto con Felipe. En las bodas de Canaán, que es el primer milagro que el Señor Jesucristo hace y aparece ahí en el Evangelio de Juan, es el único evangelio donde aparecen estas bodas. Habían al menos 6 discípulos y entre esos 6 estaba Juan. En estas bodas que fue donde el Señor hizo el primer milagro, un milagro sobrenatural, cambiando, transformando las aguas en vino. También estuvo presente allí en la pesca milagrosa. ¿Recuerdan ahí? En Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y del 9 al 10. Esto fue en la pesca milagrosa. También formó parte del grupo selecto del Señor. Es decir, el Señor, si bien tenía 12 discípulos, Él tenía 3 a los que siempre, para alguna cosa puntual, Él ahí los llamaba. Por ejemplo, tenemos ahí cuando fue aquel milagro de la hija de Jairo, cuando la hija de Jairo muere, que todos se burlan y decían, pero ya está muerta, y están todos ahí tocando música, todo triste. Dice que el Señor hizo entrar solamente al padre y a la madre, y solamente entraron 3 discípulos de él. Y entre esos 3 estaba Juan. Y los pasajes son Marcos capítulo 5, versículos del 35 al 37, y Lucas capítulo 8, versículos del 50 al 51. No podemos leer todo este versículo porque si no, no llegamos. Formó parte también de los que subieron ahí al monte de la transfiguración. Esto está en Mateo capítulo 17, del 1 al 2, y en Marcos capítulo 9. Él estuvo también entre ese grupo selecto ahí que subieron ahí al monte y vieron cómo el Señor se transfiguró. Otro dato interesante también en la vida de Juan. Fue uno, es decir, que tuvo la oportunidad en la cena, cuando el Señor estableció la cena del Señor, de estar ahí recostado. Recuerdan que Pedro le dice, le hace seña, y no dice el nombre. Dice, sino el discípulo a quien amaba Jesús que estaba recostado. Bueno, ese le estaba recostado, porque uno lo tildaba como que era medio afeminado. Pero por lo que dice la Biblia, no eran ningún afeminado, porque eran bastante rudos, porque eran pescadores, y aparte tenía un temperamento nada blandito. Eran bastante bravos. Tuvo también el privilegio y la posibilidad de estar allí en el huerto de Getsemaní, cuando el Señor ya estaba por ir a la cruz. Juan, con Pedro y con Jacobo su hermano, ellos tuvieron el privilegio de estar allí en el huerto. Vamos ahí a Mateo capítulo 26. Mateo 26, 37. Mateo 26, 37 dice, y tomando, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Ves? Formó parte de esos grupos de apoyo, ahí con el Señor. También estuvo en la crucifixión. También estuvo ahí en la crucifixión. Junto, el único discípulo que se menciona que estaba allí junto al pie de la cruz con las mujeres es Juan, porque dice,
y estaba el discípulo a quien amaba el Señor, al cual le entregó a su madre. Esto está en Juan capítulo 19, versículos del 19 al 26, 27 y 34 al 35. Ahí habla de esto. También tuvo privilegio de estar en la resurrección. Si no, en el momento que se abrió la piedra. Dice en Juan capítulo 20 que cuando las mujeres fueron ahí y vieron que estaba todo abierto, se había corrido la piedra, la resurrección, todo así, dice que el discípulo, Amado y Pedro, corrieron al sepulcro. Uno de los dos, el que llegó primero fue Juan, porque, hoy te repito, en el Evangelio de Juan no está mencionado el nombre, pero dice aquel discípulo llegó primero. Y recuerdan que Pedro y Juan siempre andaban juntos. ¿Cómo sabemos que siempre ellos andaban juntos? Bueno, por todo lo que te dije anteriormente, pero también en Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 4, ya el Señor se había ido, ya ellos habían recibido el Espíritu Santo. Dice que Pedro y Juan iban juntos ¿a dónde? Al templo. Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo, a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. Y ahí, bueno, le dijeron que no tenían ni plata ni oro, pero que lo tenían, dice, más lo que tengo te doy. Así que ahí hacen también ellos milagros. Formaron parte también del grupo que salió a predicar de los 12. Y después, en los años ya 90 y pico, Juan termina ahí escribiendo sus cartas, las cartas de Juan, que fueron sobre los años 90. ¿Sí? En el año 90 escribió la primera carta, la primera carta de Juan, primera y segunda y tercera carta de Juan. Y en el año 90 también escribió el Apocalipsis. Así que fíjense qué vida rica es de ser un pescador a ser un pescador de hombres. Y mira qué importancia tienen los nombres, ¿no? En el idioma hebreo. Porque su nombre significa el fiel a Dios. Quizás vos no te llames ni Juan, ni Juana, ni Pedro, no tengas el nombre de ninguno de los apóstoles. Pero el Señor nos llama a serle fieles. Por eso quiero terminar esta parte leyéndote ahí un pasaje que está en el Salmo 101, Salmo 101, 6. Salmo 101, 6. Salmo 101, 6. Marcarlo ahí en tu Biblia. Salmo 101, 6. Dice el Señor, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Es decir, en nosotros, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. El que ande en el camino de la perfección, el que ande en el camino del Señor, en las cosas del Señor, dice que ese le servirá. Y el Señor pondrá sus ojos sobre esa persona, como lo puso sobre Juan, como lo puso sobre Pedro, como lo puso sobre Jacob, como lo puso sobre usted, como lo puso sobre mí, como lo ha puesto sobre mucha gente. Es decir, el Señor no está mirando la condición suya, lo que usted es. Él no miró lo que era Juan en ese momento. Sí, vio lo que estaba haciendo y tomó de lo mismo que estaba haciendo y le dijo, vos pescás peces, y dice, pero ahora vas a pescar personas. Y ellos entendieron, y enseguida se quejaron todos y le siguieron. Así que, mi hermano,
es hora de que dejemos las cosas que estemos haciendo. No te estoy diciendo que dejes el trabajo, el estudio, pero que dediquemos también nuestro tiempo, también a las cosas del Señor. Recuerde que estamos en este tiempo que no sabemos. Yo no digo que sea ya el tiempo de que el Señor pueda venir, pero bueno, los tiempos se van acortando y el Señor en cualquier momento viene a buscar a los que se mantienen fieles. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Espero que lo que hemos compartido les sirva. Perdonen que tengo que ir rápido, pero esto es muy extenso. Es muy extenso la vida del apóstol Juan. Así que bendiciones.